Bien. Buenos días, chicos. ¿Me escuchan bien? Porque estoy teniendo un problemita de audio. Así que si alguien tiene problemitas que no escucha, me escribe, ¿ya? Bueno, continuando lo que vimos ayer, estábamos viendo lo que es la calidad del aire. Ya habíamos hablado de lo que es la contaminación biológica, ¿ya? Vamos a ver ahora la contaminación química. Bien. Bueno, entonces la contaminación química del agua, perdón, del aire. Sí, estamos en el aire. Ya, primero serían los materiales particulados. Dentro de lo que es el material particulado, estamos hablando en realidad de lo que es el polvo. Ya, el polvo, la tierra, ustedes quieren como le decimos, ya, el polvo. Ya. Sucede que en las calles, ustedes saben que siempre hay tierra, ¿no? Ahora, sucede que las movilidades van pasando constantemente por la calle, van moliendo ya todo eso que hay ahí en la calle, ¿no? La tierra, y se va mezclando con todo lo que va quedando en la calle. ¿Qué va quedando en la calle? De las llantas, lo que se va gastando, ya esa goma va quedando ahí, ya productos que descargan las movilidades, aceites, gasolinas, ya lo que la gente tira, ¿no? En la calle, ya un montón de desperdicios que suelen botar, ¿no? Entonces, en la calle se bota de todo, ¿no? Por lo tanto, ya la combinación química que pudiese tener este material, este polvo en la calle, ya es amplia. Puede estar mezclado con todo, ya de todo. No hay una combinación, podemos decir, que se pueda decir, ah, es esta, o sea, son estos químicos los que encontramos. Ya, sino es una amplia variedad. Podemos decir que cada centímetro de la calle tiene una composición diferente. O sea que es imposible saber ya cómo es la totalidad de las combinaciones químicas que suele haber ahí. ¿Ya? Ahora, el siguiente problema con esto tiene que ver ya con el tamaño de la partícula. ¿Ya? El tamaño de la partícula es muy importante. Nuestro sistema respiratorio, ¿ya? El sistema respiratorio tiene un mecanismo en el cual se va filtrando las partículas según el tamaño, ¿ya? Sucede que nuestras fosas nasales tiene pelitos, ¿no? Esos pelitos que tenemos, ¿ya? Y tenemos el moco que está en las paredes dentro de las fosas nasales. ¿Ya? Cuando nosotros respiramos, los pelitos primero actúan frenando estas partículas, las más grandes. ¿Ya? Las que vamos a decir son medianas, al girar, porque el aire cuando entra a la fosa nasal
gira ahí adentro, porque tenemos unas estructuras que se llaman cornetes, que hace girar el polvo, todas las partículas ahí adentro, ¿ya? Y las partículas más grandes se van a quedar pegadas en el moco que tenemos normalmente ahí en las fosas nasales. ¿Ya? Este moco luego lo tragaremos de forma inconsciente. Todo el tiempo está escurriendo hacia nuestra faringe y de ahí nosotros lo vamos tragando inconscientemente, ¿no? Eso va a ir entonces al aparato digestivo y de ahí se va a salir afuera, ¿no? Cuando defequemos, ¿cierto? Bien, entonces, si la partícula es muy pequeña, si tiene tamaño menor a 10 micrómetros, ¿ya? Ese es el tamaño que se los pondré. A ver dónde está mi lápiz. Aquí mismo lo vamos a poner para que quede ya grabado. ¿Ya? Ahí lo vamos a poner. Cuando el tamaño de la partícula es inferior a 10 micrómetros. Bien, ahí está. Eso lo he puesto. Bien, cuando las partículas son más pequeñas que 10 micrómetros, pasan estas barreras que estamos hablando. Ya pasan los pelitos y el moco, y el problema es que van a llegar hasta pulmón. Una vez que llegan a pulmón, se disuelven ahí con los líquidos que tenemos en lo que son los alveolos, y ahí pueden reaccionar químicamente, ¿ya? Y dependiendo de su composición química, pueden producir diferentes enfermedades, que pueden ir desde enfermedades simples, como simplemente irritaciones, empeoramiento de repente de alguna enfermedad de base, como si el paciente es asmático, van a empeorar sus crisis. Pero también pueden producir enfermedades tan serias como el cáncer, ¿ya? Eso depende del tamaño de la partícula. ¿Ya? No se olviden, ¿ya? Entonces, eso pasa, ¿ya? En la ciudad. En el campo, en el pueblo, eso no es un problema, porque las partículas de polvo, de tierra en estos lugares son más amplias, son más grandes. Solamente en la ciudad, y se debe, como decía, a lo que los autos pasan todo el tiempo, y entonces eso hace que la partícula que se va moliendo, ese polvo, se vaya volviendo cada vez más fino. Y al hacerse más fino, se torna peligroso. ¿Ya? Entonces, es una de las causas de contaminación ambiental que hay en los ambientes urbanos, principalmente en las ciudades. Y aquí en Santa Cruz es un problema serio, ¿ya? Muchas personas empeoran sus cuadros de base, que es lo más común, ¿no? Por ejemplo, los pacientes asmáticos, aquí en la ciudad están todo el tiempo con crisis. Se van al, podemos decir, al pueblo, ¿no? Y ahí están felices, ¿no? Porque no tienen crisis, porque allá el polvo no les está molestando, ¿ya? Entonces, ese es uno de los principales contaminantes de los ambientes urbanos, ¿ya? Bien.
Bien. Entonces, el siguiente químico, ¿ya? Bien. Sería el monóxido de carbono, ¿ya? El monóxido de carbono es un compuesto que se va a formar cuando se quema material orgánico. Ya estamos hablando de madera, telas, eh, eh, restos de animales, pelo, ya los combustibles entrarían en este grupo. Bien, cualquier cosa que contenga material orgánico, ¿ya? El problema del monóxido de carbono es que se combina con la hemoglobina, que es la molécula que transporta el oxígeno. Tiene mayor afinidad que el oxígeno. Por lo tanto, disminuye la capacidad de la hemoglobina de capturar oxígeno. Además, que esta sustancia se libera muy lentamente de la hemoglobina. En otras palabras, tarda de nuevo bastante en hacer que el oxígeno vuelva otra vez a ingresar, ¿ya? Eso suele producir cuadros de hipoxemia, en los cuales el paciente su oxígeno está disminuido, ¿ya? Y eso puede llevar a diferente sintomatología dependiendo de la concentración del monóxido de carbono en el aire, ¿ya? Bien, entonces, si estamos hablando de concentraciones bajas, ¿no? Que eso suele ser común en la ciudad, ahí te voy a explicar por qué. Ya podemos tener que a veces las personas jóvenes que normalmente hacen actividad física les reduzca el tiempo, o sea, su capacidad. Por ejemplo, si esa persona acostumbrada a hacer ejercicio 40 minutos, si el monóxido aumenta en el aire, va a reducir 20, 30 minutos. Eso es cuando son concentraciones bajas, ¿ya? Cuando va subiendo, va a empezar a afectar a las personas que tengan problemas de isquemia cardíaca. O sea, personas que tengan problemas de que sus arterias del corazón están más cerraditas. La sangre está circulando por esa arteria un poco más cerrada, ya eso significa que pasa poca sangre al corazón, a las arterias que alimentan el corazón. ¿Ya? Sin embargo, le basta para mantener vivo ese corazón. ¿Ya? Sin embargo, si el monóxido de carbono sube en el aire, va a haber menos oxígeno en su sangre, por lo tanto, le va a empezar a faltar oxígeno a esos músculos del corazón, lo cual puede empezar a que los pacientes presenten lo que se le llama angina de pecho, que es el dolor que aparece antes de un infarto, ¿ya? Principalmente si la persona se pone a hacer actividad física, ¿ya? Si sube un poco más, va a presentar el paciente alteraciones auditivas y visuales, va a tener visión borrosa o le va a costar escuchar. Puede que le aparezca dolor de cabeza, que es muy frecuente, decaimiento, náuseas, mareos, debilidad. ¿Ya? Todos esos síntomas le puede aparecer conforme va subiendo. ¿Ya? En concentraciones todavía tolerables, ¿ya? O sea, todavía vamos a estar bien. Pero si sigue subiendo, va a empezar a presentar confusión, puede perder la conciencia, luego morir, ¿ya? Las concentraciones así elevadas como para que el paciente pierda la conciencia, solamente se observa en lo que son los incendios. En un incendio, el humo va a botar monóxido de carbono, entonces eso es lo que suele matar a las personas. No se debe escuchar hablar que en los incendios la principal causa de muerte no es tanto el fuego, sino la intoxicación por humo. Se refiere a este gas, al monóxido de carbono. ¿Ya? Bien, ahora, ¿por qué se vuelve un contaminante? Más que todo en los ambientes urbanos, en las ciudades. En la ciudad, el problema está con las movilidades. No se olviden que la gasolina, conforme se va quemando en el motor, va generando este aspecto, ¿ya?
cada vez que el auto funciona, va quemando pues combustible. Entonces, producto de esta quema de combustible, va a empezar a botar monóxido de carbono. Las movilidades antes del 2015, o sea, los modelos antes del 2015, todos los modelos después del 2015 ya tienen un aparatito en su caño de escape que se llama catalizador. ¿Ya? Antes del 2015, los catalizadores no tenían filtro para esta sustancia. Después de 2015, sí lo tienen. ¿Ya? Eso significa que las movilidades más viejitas del 2015 liberan monóxido de carbono al aire. Y las después del 2015, en teoría, no, mientras están nuevos y no se dañó este aparato. Porque una vez se daña este aparato, empiezan a botar otra vez monóxido de carbono al aire. ¿Ya? Entonces, en las ciudades, el monóxido de carbono se puede incrementar en su concentración en el aire. Y eso puede generar malestares. Aquí, en la ciudad, bueno, ahorita no, porque como han visto que ha reducido las movilidades por lo del COVID, está todo el aire limpio, si les quiere. Pero aquí en Santa Cruz, si alguna de ustedes han salido y han entrado cuando hay trancadera, ¿no? En la ciudad, en alguna parte, y están llenos los autos ahí, ya han ido a sentir de repente algunos de esos síntomas. El dolor de la cabeza, el decaimiento, pueden estar con mareos, náuseas, ¿ya? Se han estado de repente bastante ahí metidos entre las movilidades ya en esos días. Principalmente los días que no hay viento. Ya que si no hay viento, el aire se mantiene estático y se va concentrando cada vez más en monóxido de carbono. Ya, por suerte, aquí en Santa Cruz no es un problema muy serio, porque el viento se va llevando este monóxido y va disminuyendo su concentración. Por lo tanto, los días ventosos no vamos a tener este problema. No solamente, como digo, los días que no hay mucho viento. Y aún así, no es de mucha duración. Sin embargo, hay ciudades donde son problemas serios. Hay dos ciudades famosas que tienen problema por este gas y por los dos que vamos a ver después. Ya, lo que es México DF, que es la capital de México, y lo que es la ciudad de La Paz, aquí en Bolivia. ¿Ya? Tienen problemas porque estas ciudades no son planas, son sobre un hueco, o sea, son construidos en un hueco, lo que le dicen la hollada, ¿no? Un hueco. ¿Ya? El problema de eso es que el viento no entra bien y por lo tanto el aire se mantiene estático por mucho tiempo. Eso hace que la concentración de estos gases se incremente. ¿Ya? Por eso, si ustedes viajan a La Paz, van a ver que en La Paz, las movilidades no pueden entrar todos los días a la ciudad. En tiempos normales, o sea, ahorita estamos, ustedes saben, en epidemia, ¿no? Pero en tiempos normales, cuando hay epidemia, solamente pueden entrar 2 días a la semana según el número de placa, ¿no? Eso por allá, por ese problema que les menciono. ¿Ya? Aquí no tenemos ese problema, mucho por suerte. Bien, de todas maneras es importante conocerlo. ¿Ya? El otro químico sería el óxido de azufre y el óxido de nitrógeno. Estos dos compuestos también se liberan por la quema de material orgánico. ¿Ya? Estamos hablando de gasolina otra vez, ¿no? Combustible, madera, tela, algodón, etc. ¿Ya? Bien. Estos compuestos en sí directamente no son dañinos. El problema es cuando se combinan con agua, ¿ya? Con agua. Entonces, cuando se combinan con agua, forman ácidos, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, ¿ya? Entonces, en el aire están los óxidos, ¿no? El óxido de nitrógeno y el óxido de azufre, ¿ya? Eso cae en el ojo, pongámosle, sí que en el ojo, y tenemos humedad, ¿no? Eso significa que hay agua ahí en el ojo. Y
entonces se combina con esta sustancia y produce el ácido. Y ese ácido, obviamente, nos va a quemar. Claro que en cantidades pequeñitas no te va a dar una quemadura, pero sí lo suficiente como para producir de repente irritación. Entonces, unos problemas de estas sustancias es que irritan las mucosas. Entonces, los pacientes van a tener inflamación en los ojos, conjuntivitis, van a tener inflamación en la garganta, de la nariz, todo el tiempo van a estar estornudando, tosiendo, ¿ya? Y eso puede generar que los pacientes que tienen enfermedades de base, como el asma, empeoren, ¿ya? Tengan crisis más frecuentemente. Ustedes de repente lo han experimentado, ya sea una vez han estado en una fogata, ya, o fuego, han sentido que sus ojos les arden, ¿no ven? Ese ardor justamente se debe a estas sustancias químicas, ¿ya? Esas sustancias químicas han reaccionado el ojo y entonces han vuelto a hacer, y por eso arden. Por eso, si ustedes ponen mucho al humo, van a ver que empiezan sus ojos a inflamarse y a lagrimear bastante, ¿ya? Bueno, y eso estamos sanos. Imagínense una persona que ya tiene enfermedad de base, ¿no? En ese tipo de personas generalmente empeora el cuadro que ellos ya tienen. ¿Listo? Bien. Entonces, y hola. Ya volvió. Se me cortó un ratito el audio. Ya. Bien. Entonces, estas sustancias son producto, no se olviden, de la quemas y el principal contaminante son las movilidades, ¿no? Bueno, va a producir principalmente irritación y empeoramiento de enfermedades de base respiratorias, más que todo respiratorias. Bien, luego tenemos el asbesto. Ya, el asbesto es un compuesto que se usa como aislante térmico, ya, en diferentes cosas. En la década de los 80 se usó bastante en las construcciones de edificios. Se lo combinaba con el concreto. Incluso las tejas, ¿no? Las famosas tejas Duralit, por ejemplo, que le llamamos nosotros. En esa temporada le ponían asbesto, ¿ya? Porque como es un aislante térmico, servía para que las casas se mantengan más frescas, ¿ya? Sin embargo, luego se descubrió que liberaban lentamente cristales al aire, ¿ya? Estos cristales son microscópicos, pero el problema es que en pulmón pueden generar irritación crónica que puede llevar a cuadros de fibrosis pulmonar y en algunos casos cáncer de pulmón. ¿Ya? Entonces son una de las causas de cáncer de pulmón. Debido a eso, actualmente ya se lo ha retirado de casi todos los productos domésticos en los que se los usaba, ¿ya? Aquí tal vez en Bolivia no hemos tenido mucho problema con eso, a menos en Santa Cruz, porque en la década de los 80 todavía no había edificios acá, eran casitas, ¿no? Y realmente las casas no invertían en ponerle esto, más que todo se usó en la construcción de edificios, ¿ya? Entonces, cuando ya se supo esto, aquí en Santa Cruz de Cien estábamos empezando en el boom de los edificios, ¿no? Así que no tenemos mucho problema con eso acá, pero es importante conocerlo. Hay ciudades como La Paz, por ejemplo, que en la década de los 80 fue su época, entonces ahí sí, en algunos lugares hay que tener en cuenta que puede haber esta situación todavía en edificios viejos. Se ha tratado de evaluar esto y dependiendo del lugar, ¿no? Se han tomado diferentes tipos de medidas para frenar este caso, ¿no? En caso de que haya pasado eso.
Bueno, de todas maneras, actualmente solamente preocupa más que todo en las personas que trabajan cerca de mina o en las minas, ¿no? Donde se extrae el asbesto. Porque el asbesto se sigue usando, por si acaso, en algunas cosas. Ya, por ejemplo, un traje de un bombero tiene asbesto. Forzosamente tiene que tenerlo para que él no se queme. ¿Ya? Ya, sin embargo, es en pequeña cantidad y bueno, y no es cantidades como para que pueda generar un problema. Bueno, eso sería el asbesto. Bueno, entonces vamos a ver. Oye, se me va el audio. Bien, bien, ya, yo creo que ya volvió. Entonces, otro contaminante importante es el humo de tabaco, el humo del cigarrillo. Seguro, del humo del cigarrillo, ustedes han debido escuchar hablar sobre lo que es el cáncer de pulmón, porque cuando uno habla de cigarrillo, todo el mundo habla de cáncer de pulmón. Pero el humo del cigarrillo tiene más de 4.000 compuestos químicos cancerígenos. Ni siquiera estoy hablando de solamente compuestos químicos tóxicos. Estoy hablando de compuestos químicos cancerígenos. ¿Ya? Entre estos compuestos tenemos a lo que es la acetona, el amoníaco, la nicotina, alquitrán, el óxido nitroso, arsénico, cianuro, formaldehído, butano, así, ¿no? Y a los benzopirenos. Bien, no me lo sé, los 4.000, los más conocidos, ¿ya? Como el catecol y los pirenos. Bien, entonces estos compuestos son más de 4.000 que pueden producir cáncer, ¿ya? Y además afectar otros sistemas del organismo. ¿Ya? Acuérdense que lo que les dije anteriormente, que la clave son las cantidades. Una persona que de repente fume de vez en cuando no va a tener tal vez mucho problema con el humo, ¿ya? En cambio, los fumadores, sí. Y se sabe actualmente que el que fuma indirectamente, que es lo que le llaman también fumador pasivo, que es no el fumador, sino el que acompaña al fumador, inhala mayor cantidad de estas sustancias, ¿ya? Porque normalmente el fumador va a aspirar a través de filtro. Entonces le entra menos cantidad de sustancias tóxicas. En cambio, el fumador pasivo respira directamente todo el humo, ¿ya? Entonces le va a entrar más cantidad de compuestos, ¿ya? Y se lo ha relacionado con muchas enfermedades. Como ven en la pizarra, estamos hablando de cáncer de pulmón, cáncer de boca, de laringe, de vejiga, esófago, páncreas, ¿ya? ¿Por qué también produce estos cánceres? Porque estas sustancias químicas no solamente entran a pulmón y se quedan ahí, sino que algunas de ellas se pueden disolver y pasar por difusión hacia la sangre y de ahí circular por todo el organismo y producir lesiones en diferentes órganos. Entonces, por eso también se ha visto que puede producir cáncer no solamente en la vía respiratoria, sino también se ha relacionado con cáncer de páncreas, de esófago y de vejiga. No sé si está ahí. Sí está, ¿no? De vejiga, ¿ven? Entonces, también se las relaciona con eso. Esos son los que se sabe actualmente que están directamente relacionados. Eso significa que lo más probable es que sí sea una de las causas. ¿Ya? Sin embargo, se las relacionó con otros cánceres, ya en menor cantidad, pero sí, ¿no? Lo que es el cáncer hepático, cáncer renal, cáncer de los huesos, ya los sarcomas. Ya se las ha relacionado ya en mínimos casos. ¿Ya? Estos los que están en la pizarra son los que están relacionados en la mayoría. Bien,
Otras enfermedades que pueden producir, una de ellas es el enfisema. ¿Ya? El enfisema es una enfermedad que se daña en los bronquios y estos se dilatan, no permitiendo que haya una buena circulación de aire, y el moco se suele trancar, favoreciendo las infecciones pulmonares. Bien, se va a cortar en segundos. Ahorita volvemos entonces al otro. No nos falta mucho, por si acaso. Hoy día vamos a terminar más temprano, ¿ya? Así que vayan saliendo y vayan entrando a otra reunión que se nos corta en segundos.